Muy bien, aquí estamos. Hola Claudia Patricia, buenos días. Muy buenos días, Omar Antonio. Bienvenida. Buenos días, Seguimos aquí ya hoy trayendo, viernes. ya viernes, se acabó otra semana, sí señora. Seguimos trayendo los temas que son de interés para nuestra teleaudiencia y vamos a hablar hoy del duelo con Akemi Doku, quien es psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de recursos humanos y habilidades y competencias blandas para la vida. Le damos la bienvenida y le agradecemos estar aquí con nosotros para este tema que es tan importante. Akemi, bienvenida, gracias por acompañarnos, aquí estamos. Gracias a ti, buenos días para todos. Buenos Bueno, días, el Akemi. duelo, digamos que siempre está presente, ¿no? Pero en estos tiempos que han sido más difíciles porque hemos perdido personas cercanas, familiares, a veces nos enteramos de la situación de un amigo, de un conocido porque se murió, hay que decirlo así, y no estamos preparados, digo, en la mayoría de los casos para afrontar un duelo. Eh, ¿Qué es lo primero que debemos saber o debemos conocer a Kemi los seres humanos cuando de duelo se trata? Bueno, es importante entender que el duelo no se da únicamente por el fallecimiento de una persona, sino por cualquier evento traumático inesperado, digamos que llegue a nuestras vidas, que sea un cambio o que nos genere un cambio de adaptación grande y que finalmente pues eso nos lleve a sentir sufrimiento o dolor. Entonces, digamos que allí caben muchas cosas, no solamente la pérdida de un ser querido, sino cualquier cambio inesperado, el hecho, por ejemplo, de tener que cambiarme de ciudad cuando no era lo que yo me esperaba, abandonar mis familiares y cualquier evento traumático, digamos que en este caso estamos viviendo un duelo colectivo, que es el solo hecho de estar en un proceso de pandemia absolutamente inentendible, quizás para nuestra mente, para nuestra realidad, que nos ha generado un sufrimiento colectivo. Y aquí hay que tener en cuenta que pasan dos cosas, y es que en la realidad que estamos viviendo tenemos dos tipos de duelo, ¿no? El duelo presente, que es cuando perdemos un ser querido, y algo que yo denomino como una enfermedad silenciosa, y es el duelo en aquellas personas que aún todavía no han caído en cuenta de esta realidad. Tenemos muchas personas en el mundo que han decidido tener un síntoma del duelo y es negarse a la realidad y pretender que no está sucediendo. Y cuando les pasa un evento traumático como es la pérdida de un ser querido, viene a ser un dolor aún más fuerte que para aquellas personas que de repente ya estamos en un proceso de adaptación frente a una situación tan dolorosa como esta. Akemi, teniendo en cuenta que el duelo ataca a todos los componentes de una familia, pues hay también personas de diferentes edades, niños, adolescentes y adultos. ¿Cómo manejar ese duelo en cada una de esas edades? Porque pues a un niño se le habla de una manera y al adolescente quizás lo entiende un poco más que un niño. ¿Usted qué aconseja para manejarlo en estas diferentes edades cuando es un dolor que comunica a toda la familia? Bueno, pues la primera etapa que sufre uno cuando está en un duelo es la negación, ¿no? Que es pretender, digamos, que la situación no está pasando porque no logramos entender con rapidez, nuestra mente no alcanza a procesar con rapidez lo que está sucediendo cuando hay un evento que nos hace sufrir demasiado, ¿sí? Es normal que la mente actúe de esa manera. Incluso quiero contarles que el cerebro es tan increíble que cuando hay un evento físico, ejemplo, cuando tú tienes un accidente y el cuerpo humano sufre un dolor enorme, el cerebro se desconecta para que el cuerpo pueda resistir el dolor. Lo mismo ocurre en el duelo. ¿Qué es lo que pasa? Un duelo mal elaborado es cuando nos quedamos en esa negación y pretendemos que las cosas no están pasando. Entonces, lo mejor para cualquier duelo, incluso cuando hablamos de niños, es empezar ese proceso de rápida adaptación y entendimiento de la situación. Es decir, no está bien evadir y pretender que no pasa. Lo mejor es poder abordar el tema y poder con los niños, que incluso lo entienden más fácil que un adulto, ¿sí? Es sentarnos a conversar y contar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Qué es lo que pasa, que nuestra vida no es eterna, que en ocasiones pues ocurren eventos que no estamos esperando, pero hay que abordar el tema, hay que hablar de lo que está pasando. Uh-huh. Akemi, en el caso de la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias hay cuando una persona
no sabe asumir el duelo o no sabe llevar el duelo o no lo hace correctamente, puede tener esos cambios en su comportamiento, en su cotidianidad. La familia, los demás familiares cercanos pueden advertir que esos comportamientos están relacionados con esa ausencia. Por supuesto, digamos, un duelo mal elaborado es una bomba de tiempo que lo que hace es que estalla posteriormente, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo con algo que está ocurriendo en este momento. Yo les mencionaba que habían dos tipos de personas, digamos, aquellos que de repente asumimos la pandemia desde el día uno y de alguna manera hemos ido adaptando nuestras vidas a esta nueva realidad. Y están las personas que la pandemia no está pasando, no está ocurriendo, esto no pasa, a mí no me ha afectado, yo estoy bien. Cuando esa persona que ha evadido su realidad, de repente se le muere un familiar en este momento de manera inesperada, cuando no había asumido esta realidad, ¿cierto? La bomba es muchísimo más grande, porque claramente no estaba preparado para asumir esto. Entonces, por supuesto, el trauma va a ser más grande y va a tener reflejos después. Aquí es donde vienen cosas como yo por qué no hice tal cosa, yo por qué no llamé a mi familiar antes, yo por qué no me hice consciente. Yo, incluso fíjense lo terrible cuando fui el causante, ¿sí? Digamos, yo no me cuidé y entonces decidí no ponerme un tapabocas y fui el que causó el fallecimiento de mi familiar, ¿qué hice? ¿En qué momento? Entonces, claramente el trauma emocional es muchísimo más grande y por lo tanto las consecuencias en salud mental son gigantes. ¿Sí? En este momento, digamos, hay cifras de las que no se habla, estamos teniendo más o menos de 10 a 20 suicidios cada hora en el mundo, en este momento, ¿sí? Por encima de las cifras de las personas que fallecen por pandemia, porque no estamos hablando de salud mental. Las consecuencias de todo lo que está ocurriendo, no solamente en pérdidas de familiares, sino el hecho de enfrentarnos a una quiebra económica es un duelo, enfrentarnos a un cambio de vida, de vivienda, es un duelo. Y como no lo estamos enfrentando de manera adecuada porque no sabemos las herramientas con las que cada persona cuenta o que las familias cuentan, claramente estalla de alguna manera en nuestra mente, en nuestra realidad emocional, no lo podemos resistir y finalmente vienen los traumas, las dificultades familiares, las separaciones de pareja, el suicidio, la depresión colectiva, la depresión de niños menores de 10 años. Eso es lo que nos está pasando en este momento más allá del virus, es nuestro proceso de salud mental que se está viendo muy afectado. Akemi, ahora que usted lo menciona, la muerte no es solo del cuerpo, sino también de una empresa, de un proyecto. Encontramos muchas personas que en este momento se sienten con una carga emocional muy grande porque habían familias que dependían de la empresa que tenían. ¿Cuáles son esos síntomas de identificar para decir necesito ayuda? ¿Por qué? Porque antes decíamos que el estrés, pero el estrés de antes era vivir velozmente. Ahora el estrés es estar quieto sin poder hacer nada al respecto y ver que las cosas se van acabando o van pasando. Por ejemplo, los artistas lo están viviendo, los empresarios lo están viviendo. ¿Cuáles son esas señales que nos dice es hora de consultar a un especialista? Uh-huh. Pues volvemos al tema de no estar preparados, digamos, de no estar acostumbrados a conectar con nuestras emociones. Creo que ahí es en donde está la dificultad. Y eso que el colombiano por cultura tiende a ser más expresivo, más emocional que otras culturas en donde no hay como afectos abiertamente expuestos. ¿Sí? Claramente las primeras señales es cuando sentimos una congestión emocional, les llamo yo, ¿no? Es ese síndrome de no poder más, ¿sí? Ese síndrome incluso de estar en la cama y decir, hoy humanamente no me puedo levantar, ¿sí? Hoy humanamente no me siento con fuerzas de seguir adelante, no quiero ver a nadie, no quiero ni siquiera una llamada, no quiero un mensaje de texto. Cuando empezamos a apartarnos de nuestra realidad social y de nuestras emociones, empieza a ser el síntoma acompañado de un cansancio que no solamente es un cansancio emocional y mental, sino es un cansancio físico, que incluso nos sentimos enfermos, impedidos, digamos, para movernos sin una explicación, ¿sí? Ahí es cuando ya definitivamente llegamos a un colapso total y empiezan a existir ideas constantes de ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no soy feliz, no quiero seguir viviendo, esto me puede. Y claramente tendemos a hacer lo contrario de lo correcto y es apartarnos del mundo.
digamos que ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de comunicar de alguna manera, yo no puedo más. Claramente cuando estamos frente a un proceso de duelo o un proceso de depresión, sea la razón por la cual, en cual sea, yo tengo es que buscar ayuda porque generalmente no podemos hacerlo solos, ¿sí? Y hay que tratar de compartir esta experiencia con las personas que de verdad pueden representar un apoyo y acercarnos cada vez más a las personas que nos pueden ayudar o que nos brindan afecto, a nuestras familias, a nuestros amigos y finalmente a un especialista que nos pueda colaborar en un proceso como este. Pero no es esperar a reventar, ¿sí? Claramente eso es, digamos, como lo que no debemos hacer. Siempre hay señales. Cuando ya empiezo con ese cansancio, en donde de verdad siento que no puedo más, es el primer momento para decir auxilio. Akemi, siempre que mencionamos la palabra duelo, pues hay como un manto gris, oscuro, porque lo relacionamos con la muerte o con una pérdida. Cualquier duelo, sí. Ya usted nos lo aclaró, por una muerte, porque quebró la empresa, decía Claudia, porque hubo que cerrar el negocio, porque se murió la mascota, porque no salió un proyecto que teníamos, porque se canceló un viaje, es decir, cualquier tipo de duelo. Pero ¿hay algo positivo en el duelo? Es decir, hay algo que podemos decir, no todo en un duelo es negativo, hay un después del duelo. Si mencionáramos que algo positivo que tenga el duelo, ¿qué podría ser? Claro, es definitivamente cuando hablamos de la resiliencia, ¿no? Y es nuestra capacidad de adaptación a cualquier situación difícil, en todos los sentidos. Es la capacidad de estar renacidos y de haber aprendido de cualquier situación de conflicto que podamos tener en la vida. Entonces, siempre hay un aprendizaje después de una situación complicada. ¿Dónde está, digamos, como la estrategia para que algunos sí podamos tener ese aprendizaje y dar el siguiente paso? Está en estar siempre conectados y aprender a conectarnos con nuestras emociones, y aquellos que tienen hijos poder conectarse desde que son muy niños a ese proceso emocional, ¿sí? Cuando hablamos de la importancia de abrazarnos desde niños, nos estamos preparando para una adaptación a una situación compleja. Cuando nos acostumbramos a ser expresivos desde niños y a hablar de lo que nos pasa, de lo que no nos gusta, de lo que nos gusta, a decir te quiero, te amo, me siento triste, tengo nostalgia. Cuando hablamos de eso, nuestro proceso de aprendizaje posterior es distinto, ¿sí? Incluso el proceso del fallecimiento de alguien, cuando una persona ha estado conectada con sus emociones, es una persona que es capaz de hablar de la persona fallecida de una manera distinta, ¿sí? De recordarle y decir, ay, mi papá, cómo le gustaba comer chocolates a esta hora, y qué rico era sentarme con mi papá a esta hora a conversar, qué rico era ir a pasear con mi papá y cómo lo recuerdo, porque siempre estuve conectada emocionalmente con esa persona y con mis emociones. Cuando no, entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a decir, no quiero volver a comer esos chocolates porque a mi papá le gustaban. No quiero volver a ir a ese pueblo porque me recuerda a mi papá, ¿sí? Entonces, el proceso de recuerdo emocional viene a ser muy diferente cuando sí he estado conectado con mis emociones. Empiezo a recordar mi evento triste como un evento feliz y decir, ay, yo me voy a acordar siempre de ese familiar, o me voy a acordar siempre de esta casa que abandoné, o me voy a acordar de esos amigos que conocí en ese proyecto que no salió, pero voy a ver ese pedazo positivo y lo voy a recordar con un aprendizaje. Entonces, finalmente, ¿qué hay que hacer? Estar conectados con las emociones y no tenerle miedo a decir me siento triste, me siento feliz, me siento melancólico, no quiero estar aquí, esto no me gusta. Entonces, eso, la emoción es lo que hace que mi recuerdo traumático evolucione o no. Bueno, muy buenos tips para poder entender en qué momento se necesita de ayuda. Aparte de en su página de Akemi Doku, hay muchos servicios también. Cuéntenos un poco de eso para que las personas también sepan que usted también trabaja en otros campos. Sí, pues bueno, yo trabajo algo que denomino la terapia organizacional, y es precisamente conectar todo esto con el ejercicio profesional, desde la selección de personas hasta la capacitación, formación e intervención en las empresas. Entonces, digamos que llevo esta parte humana
al ejercicio de las organizaciones para tratar de encontrar los talentos que las personas requieren en sus empresas, para llevar a las compañías a manejar también este tipo de situaciones, cómo manejar un proceso de COVID al interior de una compañía, o capacitar a las personas en conectarse más con esas habilidades blandas de liderazgo, de resiliencia, de comunicación, y que finalmente pues nuestros sitios de trabajo sean más armónicos y dejen de ser como ese espacio a veces obligado, sino que de verdad se sienta en el sitio donde yo quiero estar y trabajar todos los días. Muy bien. Akemi, ¿se puede hablar de un tiempo prudente para llevar un duelo o para completar un proceso de duelo? Decir, por ejemplo, no sé que es muy difícil, en meses o años, en días, o ustedes los profesionales aconsejen, miren, el duelo por la pérdida de un ser querido aproximadamente debe durar tanto. El duelo por una pérdida económica, una quiebra, debe durar tanto. ¿Eso lo han establecido en tiempos aproximados ustedes los profesionales? Sí, digamos que hay unas estadísticas, pues que claramente hablando de seres humanos dejan de ser rigurosas, pero hay unas estadísticas que nos dicen que de 1 a 2 años puede durar un duelo, ¿sí? Incluso el del fallecimiento está casi acorde con el de una separación familiar. Entonces, es más o menos el tiempo de recuperación que tiene una persona. Pero como les decía, en realidad depende, digamos, de uno, la red de apoyo, digamos, de quienes están a mi alrededor cuando yo estoy en un proceso de duelo. Sí, es diferente pasar el duelo completamente solo a pasar el duelo en familia, y es diferente cuando tengo 5, 7 hermanos, 20 primos, 10 tíos, a pasar el duelo pues individualmente. Entonces, esto hace que el periodo pueda ser o más largo o más corto, ¿sí? Y lo que les decía, no es, mi capacidad de expresar emociones me hace adaptarme más rápidamente y aprender más rápidamente de esa situación dolorosa. Entonces, si yo no conecto emocionalmente, si yo no me expreso y si además no cuento con una red de apoyo, yo puedo durar en duelo toda mi vida, ¿sí? Hemos visto personas que, por ejemplo, conservan su luto por siempre. Y cuando hablamos de su luto, lo hablamos desde su apariencia física, desde llevar un vestido negro durante 20 años, y no volver a establecer un vínculo, por ejemplo, porque toda la vida guardó su luto a esa persona. Entonces, depende de todos esos factores nuestra capacidad de adaptarnos, pero más o menos se dice que es 1 año a 2 años. Akemi, le quisiera pedir por favor un consejo para las personas, no las que vivimos el duelo, sino las que estamos cerca a alguien que está pasando por un duelo. ¿Cuál es esa manera de nosotros poder lanzarle un salvavidas a esa persona y poderla sacar de esa situación? Porque ya no nos mencionó que debemos aceptar, que debemos buscar ayuda, pero hay gente que todavía no lo acepta. Entonces, los que estamos bien, que podemos ayudar a este que está pasando por esa situación, ¿cuál es como ese consejo que usted nos puede brindar? Sí, pues bueno, qué bueno que mencionas eso, porque digamos que una de las grandes falencias del ser humano es nuestra falta de empatía, y nuestra falta de empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, pero de verdad en los zapatos del otro, porque es muy fácil para nosotros poder juzgar una situación cuando claramente no estamos ahí y ver los toros desde la barrera, ¿no? Entonces, digamos que voy a mencionar primero lo que no debemos hacer, y es precisamente esa palmadita en la espalda, así lo llamo yo, ¿sí? Digamos que no hay nada más doloroso que alguien nos diga, pero tranquilo, eso va a pasar, ¿sí? O no llores por eso. Y hay que tener en cuenta que hay duelos que subestimamos y pueden ser igualmente graves, ¿sí? Entonces, la terminación de una relación de noviazgo a los 15 años. Entonces uno dice, ay, por favor, eso es una bobada, ¿cómo vas a llorar por eso? No seas boba, pasa la página, ¿sí? Pero resulta que quizás ese pasa la página para esa persona en ese momento claramente no es fácil. Y si está llorando y sufriendo, pues es porque le está doliendo. Entonces, es no subestimar el duelo de nadie, no subestimar el dolor de nadie. Si a alguien le duele es porque le duele. Entonces, tratar de entender y acercarte y decir, explícame. Es decir, si yo no estoy entendiendo tu dolor desde mi posición, porque mi vida está muy bien, explícame por qué a ti te duele en esa dimensión, a ver si yo logro acompañarte y encontrar una solución conjunta. No juzguemos sin saber y sin conocer. No demos la palmadita en la espalda dando un consejo a la ligera. Decirle a alguien, pasa la página, puede ser llevarlo a que esa persona
entra en un proceso de depresión muy grave porque quizás fuiste la única persona a la que buscó para contarle su dolor. Entonces, regalémosle unos minutos valiosos de nuestro tiempo emocional a esa persona, a que me expliques qué estás sintiendo en este momento, cuál es tu situación, cuál es tu momento de apoyo. Digamos, se falleció alguien, pero no le hemos preguntado a esa persona si ese alguien ayudaba en el sostenimiento económico de su casa, por ejemplo. Puede estar pasando, además del duelo, pasando por una situación económica difícil porque quien murió era quien proveía el hogar, ejemplo, ¿sí? Entonces, pongámonos en su lugar, escuchémoslo de corazón y sobre eso veamos si tenemos las herramientas para ayudar. Y si no, tratemos de conducir a esa persona a alguien más que sí lo pueda apoyar. Pues doctora Kemi Doku, son muchos temas y el tiempo pasa rápidamente, pero nos encanta cuando tenemos invitados apasionados por lo que hacen y a usted se le nota que le apasiona su trabajo, su carrera, así que la vamos a volver a invitar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por habernos acompañado y buen fin de semana. Lo mismo, buen día. Aquí está.